8:33 en Colombia. Iniciamos con el informe nacional con Miguel Ángel Pardo Romero del Comité Ejecutivo de FECODE. Miguel. Bueno, un abrazo para ganar a todo el magisterio de Colombia. Pues normalmente el informe lo doy a capela, pero hoy prefiero leer un texto que hemos preparado para esta ocasión a propósito de los incidentes de esta semana, especialmente el incremento de las amenazas al Comité Ejecutivo de FECODE y al sector y a todo el activismo del sector educativo y de las 34 filiales de Colombia. Lo hemos titulado "Defenderemos a FECODE como valioso baluarte del movimiento de la educación y del movimiento social de Colombia". FECODE constituye un valioso baluarte de las organizaciones sociales en Colombia. Su lucha durante 6 décadas ha garantizado la existencia de la educación pública estatal desde el preescolar hasta la educación media, pese a que la misma constitución política solo obliga al Estado a ofrecerla hasta 9º grado. En un nuevo episodio de su histórico batallar desde 2017, lideramos una enorme movilización social por la financiación estatal y adecuada de la educación, y en la reciente negociación del 2019, con el respaldo de los sectores democráticos y después de 17 años de lucha, el gobierno no tuvo más remedio que suscribir acuerdos que lo obligan a realizar una reforma constitucional para garantizar, mediante el incremento real y progresivo del presupuesto, el derecho a la educación, la salud, el saneamiento básico y otros rubros de la inversión social en los más de 1.100 municipios, como también a ampliar a 3 grados la educación preescolar, la cobertura en media especializada, rural, de jóvenes, adultos y mayores garantías para una verdadera inclusión. Esta lucha se entrelaza con otra movilización social que lideraron los jóvenes de Colombia por el derecho a la educación superior en 2018 y que sigue latente. El gobierno pretende incumplir estos acuerdos suscritos con la comunidad educativa y para el efecto ha profundizado su agresión por todos los medios contra nuestra tenaz labor, ya sea con ataques al magisterio estatal por parte del partido de gobierno, acusándonos de adoctrinadores e incitando en nuestra contra a los padres y madres de familia, o más grave aún, a sectores profundamente intolerantes, algunos de ellos armados, que terminan amenazando o atentando contra la integridad moral o física de los educadores y el activismo sindical y las direcciones de FECODE y los 34 sindicatos filiales de la misma. El actual régimen también intentó convertir la educación en derecho esencial para que no podamos ejercer los mecanismos constitucionales que hoy nos permiten batallar por la materialización de los derechos fundamentales, o peor, trató de suprimir la libertad de cátedra, expresión de la democracia en la escuela y garante del conocimiento más avanzado. Pero una vez más, el gobierno fue derrotado y los mencionados proyectos de ley fueron hundidos, gracias al inmenso apoyo de la comunidad académica y de los sectores democráticos de la población. Habla muy mal de un gobierno y de un Estado que convierte en objetivo principal de sus ataques a la inteligencia y a la juventud de un país. Muestra de ello es la reciente y terrible agresión de la policía a los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, que en una nación políticamente civilizada hubiese producido una inmediata declaración de la ministra de Educación y un buen número de renuncias. Como parte de la inteligencia del país, hemos estado comprometidos con el derecho a la vida y la democracia, como también con la escuela como territorio de paz, porque no aceptaremos nunca que el presente y el futuro de nuestras generaciones de jóvenes sea erradicar y acortar su existencia, librando una guerra que no es la suya, para que una inmensa minoría privilegiada pueda políticamente prevalecer de manera eterna. Rechazamos que se despedace el patrimonio público entregándosele a los operarios privados ajenos a la educación, a la vez que defendemos que los más de 230 billones de pesos que en una década se asigna al conflicto armado y los más de 50 billones a tapar la corrupción cada año se destinen a la educación y a la inversión social. Sabemos que esto pisa poderosos callos y por tal razón nos consideran un incómodo protagonista social y en ese sentido político. En virtud de lo cual le exigimos al partido de gobierno que cese en su lenguaje belicoso contra las organizaciones sociales y democráticas del país. Al ministro de Guerra que renuncie
o que deje de desprestigiar las víctimas y de justificar a los agresores con sus declaraciones injuriosas, y al gobierno de Duque que proceda a desmantelar las facciones que agreden la vida de todos los activistas, líderes y lideresas sociales. Alrededor de 1098 educadores asesinados desde 1985, la tercera parte de los activistas sindicales de todos los sectores en el mismo lapso, 10 durante este gobierno y 3 en el presente año, como también 11.000 amenazados desde 1985, 30% de ellos desplazados y 700 amenazados en el primer semestre de este año. Todo lo anterior evidencia la escalofriante y la gravedad de la situación y la justeza de nuestra protesta. El paro nacional del magisterio del próximo 12 de septiembre se constituye en una enorme, masiva y pacífica invitación a todos los sectores democráticos de la población a conformar el más amplio frente en defensa de los derechos a la vida, la paz, la democracia y el cumplimiento de los acuerdos de Estado y de gobierno con todos los sectores, especialmente sociales, incluido el magisterio. Saludamos la declaración que en el día de ayer emitió la Internacional de la Educación en su encuentro regional en la ciudad de Bogotá durante los días 5, 6 de septiembre, y la orientación para que el próximo 12 de septiembre se hagan mítines y acciones de protesta y de solidaridad, de protesta frente a las embajadas de Colombia y de solidaridad con el magisterio y el sector educativo en varios países de América Latina. Condenamos la violencia, venga de donde provenga. No van a amilanar nuestra lucha. Superaremos una vez más la adversidad con unidad, dignidad, entereza, inteligencia y gigantescas pero pacíficas movilizaciones, y defenderemos a FECODE como el valioso baluarte del movimiento social que es para Colombia. Muy interesante declaración, muy puntual. Yo creo que tiene que ver con toda la realidad que estamos pasando, sobre todo en esta semana, ¿no? Esta última semana, y la convocatoria, ¿no?, al paro de 24 horas el próximo 12, por el respeto a la vida, a los líderes, a los maestros, líderes sociales, obviamente a ustedes como ejecutivo de FECODE, ante las amenazas muy puntuales que se han hecho. Bueno, el próximo 12 en las calles.